Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, ayer en teoría iba a sacar el podcast, pero no lo saqué por varios motivos. El primer motivo es porque ayer en horas de la tarde, bueno, eso fue el miércoles en horas de la tarde, mi cuñada me dijo, Harold, porque me dice Harold, Harrington, es que resulta que hay una charla mañana, o sea, el jueves, con una rueda de prensa con la senadora María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Entonces, pues la verdad me pareció muy interesante. Mi idea era sacar el podcast ayer sobre lo que vamos a dialogar, pero yo decidí más bien ponerlo hoy viernes. ¿Por qué? Porque sentí que yendo a escuchar a una senadora de la República, pues a pesar de que era un lanzamiento de campaña de una persona, no lo voy a deslumbrar porque pues obviamente no me trae beneficios, pero siento que el lanzamiento de campaña del señor no fue lo que él esperaba para mí. ¿Por qué? Porque siempre se habló de varios temas y cogieron a las dos senadoras de a bombardearlas con las preguntas que pues nada que ver, ¿cierto? Con lo que estaban, o con el fin que no que estaban haciendo. Resulta que eh, cuando pues, llegamos a la reunión, ya cerró la puntualidad de la señora, porque la idea era empezar a las 5:30, y a las 5:30 empezaron, ¿cierto? Entonces, primero, pues hablar de que esta señora María Fernanda Cabal y Paloma Valencia son un par de mujeres que pues están muy bien educadas, ¿cierto? Entonces son mujeres que tienen buenos principios, son unas mujeres que tienen unos lineamientos y una ética bastante, pero bastante fuerte. Y pues obviamente ellas respetan y defienden a capa y espada su partido político, ¿cierto? Que en unas cosas pues hay cosas que no comparto, otras sí, entonces pues y como que cada quien defiende sus intereses, como todo. Algo bueno, primero, el tema de que Gustavo Petro no va a poder tener acceso a los servicios públicos. Entonces, esa parte pues es interesante porque de alguna u otra manera el país puede descansar. Unos pueden descansar y otros no. Otra cosa que se habló ayer en la reforma, es que en la reforma, en la entrevista o en la rueda de prensa, llamémoslo así, tema de que si a ellos les parecía bien o no les parecía bien la renuncia o la echada, llamémoslo así. Eso no es una renuncia. Eso lo echaron los tres ministros y ella decía en absoluto que no. Es decir, si tú piensas diferente a como piensas Gustavo Petro, entonces sencillamente te echan como ministro, ¿no? Porque a ellas no los puede sacar pues literalmente nadie, a excepción de que hagan algo pues, malo. Entonces, María Fernanda decía eso, y entonces ella decía, me duele lo que está pasando en el país. Y era que digamos, en el San Vicente del Caguán, un grupo de indígenas cogieron a los policías y pues nos volvieran trizas, ¿cierto? Entonces ella le hacía la reclamación a Petro, y como cosa rara, Petro no busca respuesta, ¿cierto? Porque pues no es de interés. Cuando no es de interés, él obviamente lo va a ignorar y se va a hacer el ciego y el sordo, y nunca digo nada, y esta es la hora que él tampoco se ha manifestado, ni siquiera en su medio favorito de comunicaciones, que es Twitter. Otra cosa que tampoco estuve de acuerdo y no me gustó fue el tema de que en sí echaron a el ministro de Educación, solo porque no compartía unos principios o unas directrices de la reforma de la salud, que en pocas palabras ya es lo que ya le habíamos hablado, ¿cierto? Cogemos todos los dineros de la gente del país, de las personas trabajadoras, y los metemos a un lugar público. Y en la parte pública, pues para nadie es un secreto que de 1.000 millones que entran se roban 900. Entonces, pues la idea es mira a la sociedad y los otros 900 se lo robaron. Prácticamente, entonces eso es lo que pasa en este país. Y algo que me pareció muy, muy gracioso es que, digamos, Gustavo Petro en su discurso o en su Twitter, voy a buscarlo ya mismo acá, tuvo una pelea o una confrontación con el presidente de El Salvador, con Nayib. Resulta que es muy claro que, pues, los políticos se tiren entre ellos, ¿cierto? Pero es mucho más absurdo, llamémoslo así, que un presidente como Gustavo Petro, Bukele, pues le salga como a deber. ¿Por qué? Porque Gustavo dice que se construyeron universidades acá en el país.
yo la verdad no he visto la primera universidad construida o algo que se llame universidad, ¿cierto? No sé si estoy equivocado, dígame, vea, en tal parte construyeron esta universidad y estás equivocado, ¿cierto? Entonces, pues Nayib Bukele sencillamente él sí manifestó su inconformismo y la palabra que Nayib prácticamente puso es la siguiente y es, espérate que la estoy buscando por acá, que la tenía apuntadita y es muy importante este tipo de cosas. Le dijo, los muertos no se recuperan, le dijo Gustavo Petro, ¿cierto? Con un tema de seguridad y hablaba de que pues por cada en los años 1993, porque así salió Gustavo Petro, lo estoy leyendo textualmente, dice, pues Nachib, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 1993, en la ciudad de Bogotá, a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2022. Gustavo Petro Santos cifras del 2022, es decir que él apenas llevaba 3 meses de gobierno. Se las quiere salir a dar de buen presidente en solo 3 meses de gobierno. Septiembre, octubre, noviembre y bueno, 4 meses. ¿Cierto? Entonces, y él dice, no hicimos cárceles, sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. Sencillamente el presidente del Salvador, Nayib Bukele, le responde, desde el año 1993, son 30 años, es decir, la edad que yo prácticamente tengo. Usted gobernó los 30 años, pues, hombre, está bien. La derecha nos lleva gobernando tal vez los 30 años, ¿cierto? Bogotá, pues si le fue alcalde de Bogotá y no es que hizo mucho, que digamos. Como dice por ahí, dejó a Bogotá hecha basuras. Entonces le dice, no es usted presidente de Colombia desde hace 30 años. Nuestra experiencia de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora estamos en cifras de un solo dígito, es decir, de 1 a 9, no de 1 a 10, serían 2 dígitos. Y la reducción fue rápida porque los muertos no se recuperan. Entonces, Nayib Bukele también le dijo, señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Para las personas que no saben qué es la palabra retórica, esta palabra es como decir, como lo que yo tanto digo, es un encantador, ¿cierto? Entonces, la palabra textualmente dice un conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante. Y eso es lo que tiene Gustavo Petro. Yo a veces me pongo a escucharlo, me gusta escucharlo hablar y me encuentro con que hay palabras que no entiendo. Hay palabras que no logro identificar. Entonces, si yo escucho a un presidente hablar, pues yo no quiero decir que sea muy intelectual o que sea muy estudioso o que, no sé, ¿cierto? Queramos llamar. Si yo no entiendo y a veces se me dificulta y eso que soy profesional, tengo 2 carreras encima y una microempresa, pues pucha, una persona del campo que pues, no quiero decir que sean analfabetas, claro, pero una persona de bajos recursos, una persona del campo, una persona que no tiene, digamos, un acceso a la educación o digamos la diferencia entre un sinónimo, cosas así, porque pasa, digamos, tengo familia que no saben qué es una retórica o no saben no significa alguna palabra y no se preocupa por investigar, ¿cierto? Yo por lo menos, para mí la palabra retórica fue nueva y yo me tomé la tarea de investigar qué era esa palabra y sencillamente era lo que yo creí que estaba pensando, que es como adornar y hablar bien para poder enredar, ¿cierto? Un encantador de pendejos, llamémoslo así. Entonces, para mí, fue un cambio que pasó, ¿cierto? Para mí fue algo nuevo, para mí fue que Nayib Bukele le dijo, oye, hermano, o sea, no hable tan bonito y más bien haga ejercicio de su país. Y así mismo está Nayib Bukele, en todos lados los estaban juzgando, en todos lados, pues, lo criticaron. Hoy en día es una persona que es bastante respetada por muchos presidentes. Y ahora lo que vino a salir del tema fue que el Consejo de Estado, pues lo que yo les dije, suspende el decreto con que Petro buscaba tomar decisiones de las tarifas de los servicios públicos. Gracias a Dios y el Consejo de Estado, esto no se aprobó. Sí, señores, gracias a Dios, esto no se aprobó. Y pues como para cerrar la cerecita del postre, pues
Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, pues ya está siendo salpicado con el tema de los dineros del narcotráfico. Ya está comprobado. Otra cosa más que se le comprueba a Gustavo Petro. Primero, el tema de LLN, el pago de los primera línea, que ya hoy en día son gestores de paz. Es decir, que para Gustavo Petro, ser un delincuente, tú tienes una oportunidad de rehacerse en la sociedad, ¿cierto? Entonces hay que incentivarte con 1 millón de pesos, hay que incentivarte a que seas una mejor persona, pero con plata. No, o sea, si yo mato a una persona, pues yo voy para la cárcel, porque hay que pagar ese delito, hay que pagar lo que hice. Entonces, pues ya la palabra retórica se volvió popular. La esposa de Nicolás Petro salió a decir que no empezaran con la retórica de que es una mujer dolida, porque va a empezar a entregar pruebas respecto a lo de Nicolás Petro, que pues lo están encochinando. Entonces, no se puede esperar más nada, ¿cierto? Ya el hijo de Nicolás Petro fue acusado por la ex esposa de recibir dinero de narcotraficantes. Probablemente sea así, porque Gustavo Petro en las declaraciones de renta de dinero no paga ni 1.000 pesos, antes el gobierno le debe. O nosotros como sociedad le demos plata. Yo no entiendo a ese señor cómo hace. Entonces, pues como para no extendernos mucho más y dejar un poco de tema para el martes, que ese sí estaba muy puntual, pues ahí me gustaría dejarlo, ¿cierto? Me gustaría, si están escuchando estos 10-15 minutos, lo que me voy aquí hablando, pues ahí sí siento que no es como objetivo, ¿cierto? Ya se le gustaba decir, venga, investiguen a mi hermano, investiguen a mi hijo, para que vean que yo sí soy transparente, para que vean que yo sí me lavo las manos. Hombre, esto no se debe hacer, más con un país como en el que estamos. Entonces, los invito para que empecemos a crear una mejor sociedad, empecemos a dialogar, empecemos a buscar uno que otro significado de lo que podemos leer en las calles o podemos leer en las redes sociales. Es como el mensaje mío respecto a todo lo que está pasando en este país, porque sí, los campesinos atacan a unos policías, pero cuando nosotros estamos en problemas, ahí sí los buscamos y decimos que la policía no sirve para nada. Lo que pasa es que ayer María Fernanda decía algo muy cierto, y es que esos campesinos no son campesinos, con excepción de que pues, la policía no se hubiese trabajado, porque si no pegan probablemente no reaccionen, ¿cierto? Como yo le había dicho. Pero si los campesinos están actuando de esa manera, para mí tampoco son campesinos, porque son campesinos, la gente casi todos los campesinos, gente de bien, familias humildes, familias que trabajan, familias que se levantan a trabajar 4 o 5 en la mañana, ordeñar vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Son personas que no se meten con nadie, y volvieron un par de policías de esa manera como lo volvieron. Lo correcto, ¿cierto? Entonces, más bien los invito para que pensemos, porque para mí tampoco son campesinos. Son grupos al margen de la ley, son bandidos, criminales, como lo queramos llamar, pero nombre que le queramos poner. Y bueno, entonces, nada, realmente paguen su cuota por estar acá, suscríbanse, denme su like, dejen su corazoncito en Spotify, en Instagram, en Twitter, Twitter no, perdón, en Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, todas esas plataformas, Google Podcast. Y nada, para mí es un honor volver a hablar con ustedes, charlar estos 15-20 minuticos. Un abrazo, chao, chao, hasta la próxima.